El cuerpo tiene una dinámica propia. Cada miembro que yo tengo en mi cuerpo, igual que usted, tiene una dinámica propia. O sea, tiene una función específica que hacer dentro de ese cuerpo. ¿Para qué sirve la mano? ¿Para qué sirve el oído? ¿Para qué sirve la boca? Fíjese que no hay ningún miembro inútil, a no ser que haya un accidente. Uno ve de pronto personas que pueden desarrollar problemas de infartos, de derrames, y se queda una mano quieta. Eso es un miembro que dejó de funcionar, perdió su actividad dentro del cuerpo. Pero lo normal es que cada miembro del cuerpo tiene su propia actividad, su propia dinámica. Y hablando de los dones del Espíritu, fíjese bien que los dones del Espíritu están dados al cuerpo, o sea, a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y para que el cuerpo de Cristo funcione como debe de ser, debe de estar conformada por miembros que han recibido y han entendido el ministerio de los dones. Muchos en la iglesia no entienden quizás mucho esto, pero la Biblia dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. El desconocimiento de los dones nos hace inactivos en la iglesia. ¿Cuál es mi función? Ir al culto. Y está bien, gracias a Dios por eso, porque igual así comenzamos muchos. Pero no debe ser solamente esa la función, debe ser tener un mayor compromiso en la evangelización, en los ayunos, en el testimonio, en el sostenimiento de la iglesia, con su ofrenda, con su diezmo, con su aporte, porque él siente una responsabilidad como la que siente mi mano, como la que siente mi cabeza, como la que siente mi pie. Él se siente parte y él entiende que tiene que estar allí porque tiene una función que cumplir. Entonces dice, y ningún miembro, según dice la palabra de Dios, está sin el don. Como mínimo recibe un don. Fíjese que dice: pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Esto es lo que hace que la congregación crezca. Yo estaba diciéndoles que hoy en día hay muchas dinámicas de crecimiento, de iglecrecimiento que llaman los teólogos. Muchas dinámicas de iglecrecimiento basadas en la potencialidad de una oratoria, de un líder, de presupuestos económicos, de muchas cosas que hacen que la iglesia crezca. Pero el verdadero crecimiento, y de hecho que son congregaciones que crecen y decrecen, porque la gente no permanece, son muy, ¿cómo se dice?, itinerantes, vienen y van, porque no tienen no se han consolidado, no se han fundamentado. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos esto de los dones, porque eso nos hace pensar cuál debe ser mi función en la iglesia. Es más, dice que procuremos los dones, y dice Pablo, procurar los dones. También dice, seguid el amor y procurar los dones. Hay que procurarlos, hay que desearlos. Todo creyente que se bautiza en la iglesia debe procurar tener los dones, tener un don. Los dones son 9. La Biblia habla de 9 dones. Primero, el don de sabiduría. Un día de esto vamos a entrar a explicar en detalle cada uno de los dones, y verá con usted cómo eso le da una dinámica a la congregación, a la iglesia.
Si esos dones se desarrollaran en el templo, la iglesia sería mucho más enriquecida, bendecida espiritualmente. Fíjese, por ejemplo, son 9 los dones, sacámosle y después vamos a ver en detalles qué significa cada don. Por ejemplo, el primer don es don de sabiduría. El segundo don es don de ciencia. Tercer don es don de fe. El cuarto don es don de sanidades. El quinto don es de hacer milagros. El sexto don es discernimiento de espíritus. El séptimo don es género de lenguas. Y el noveno don es interpretación de lenguas. Son 9 los dones y por lo general, como mínimo, cada miembro del cuerpo debe tener un don, como mínimo, porque le ha sido dada una manifestación del Espíritu para provecho, para bendición, tanto de su vida como de la vida de los demás, porque el que tiene un don no solamente lo tiene para beneficio propio, sino que ese don es para bendecir a otro. Por decirle algo, adelantarle algo, el don de sabiduría. ¿Cuántos hermanos, por ejemplo, pueden haber aquí que tienen el don de sabiduría? No solamente es una sabiduría muy particular para hacer la obra de Dios. Creo que hay un texto por ahí en los Hechos de los Apóstoles donde se hace referencia a el espíritu de sabiduría, que en algún momento dado inspira una palabra especial. Hay hermanos que salen hay hermanos que salen de repente con unas palabras que alguien dice, hombre, esa es una joya, es una ¿qué? Una perla, le tengo una perla, porque tienen esa sabiduría. Y quería mostrarles por aquí un ejemplo. Bueno, aquí, por ejemplo, dice, para darles un ejemplo, Hechos 8 y el verso 10, en el caso de Esteban. Hechos 6, 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, es una sabiduría muy para el momento, en momentos especiales. Y son personas que pueden enriquecer la vida de otro. Yo creo que hay hermanos que a nosotros aquí nos han dado una palabra y ha sido más efectiva quizás que el mismo sermón que escucha uno del pastor, porque yo no he entendido eso. A mí me pasa con frecuencia que estaba en algún momento sale una palabra y ¿dónde está ese texto, hermano Orbey? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Explíqueme eso. Y son cosas que despiertan cierta curiosidad, cierta ansiedad, y resulta el creyente teniendo como una revelación de repente, de momento. Y dice uno, yo tanto que había leído ese texto. Y además hay textos que uno los ha leído y le han hablado a uno, y otro hermano ni siquiera sabe que existen en la Biblia. Yo recuerdo cuando una vez, y fue con un pastor, que yo le dije hablando del don del servicio, de dar, de ayudar, que la Biblia decía que, ¿cómo es el texto que dice que? Y de la ayuda mutua y del servicio a Dios
no os olvidéis, porque en estas cosas se agrada al Señor. Entonces él me dijo, y eso lo dice la Biblia, de la ayuda mutua. Yo no he leído eso, ni en la Biblia habla de la ayuda mutua. Entonces se entabla una conversación interesante, edificante, porque el hermano resulta que apenas capta la idea de algo que él no ha entendido. Esas son personas que tienen ese don de sabiduría. Pero bueno, no vamos a hablar en particular de todos los dones porque es muy intenso, pero qué bueno conocer cómo funciona el don de sabiduría, cómo funciona el don de fe. Por ejemplo, el don de fe. El don de fe no para sanidad, sino para sanidades. Porque no todas las enfermedades sanan. Y hay hermanos que tienen don de sanidades en particular. Fíjese qué desperdicio hay en la iglesia, porque ¿cuántos de ustedes saben cuál es su don? Yo no sé cuántos de ustedes sabrán qué don les ha dado Dios. A mí mismo me cuesta a veces saber qué don tengo. Yo sí sé que tengo un don de misericordia, que tengo un don de lenguas, que tengo un don de servir. Me gusta servir, pero seguramente puedo tener más, pero muchos ni siquiera sabemos qué dones tenemos. La persona que oró por mí, no me queda la menor duda que entre esos que oraron por mí, alguien tenía el don de sanidades, porque yo fui sano. Qué lindo encontrarse uno con alguien que tenga esa joya, esa perla, un don de sanidad. ¿Y cómo se adquiere un don de sanidad? Deseando el don, deseando. Es que nosotros por lo general no sabemos orar. Oramos por cosas que en realidad no son las prioridades. Uno debe orar antes que todo, ¿verdad? Porque pueda ser rico espiritualmente. Amén. El don de sanidad, porque no todas las enfermedades sanan, porque no todos tienen el don. Yo recuerdo, y me pasa a mí, pero yo nunca le he prestado mucha atención a eso porque es como delicado. Pero sí recuerdo, y me quedó muy grabado, un campamento de jóvenes en Santa Marta, creo que fue, o en Cartagena, por ahí. Y yo estaba delegado del consistorio para ese campamento, y se me acercó un joven. Me dijo, bueno, tengo un sentir, y es que usted ore por mí, y me contó el problema. Yo soy casado y soy estéril, no podemos tener hijos. Y algunos creen que porque yo fui sano, yo tengo don de sanidad. Y yo he ido, hermano, y tengo el sentir de que usted ore por mí. Yo le dije, bueno, si usted tuvo el sentir, oramos. Y oré por ese hermano, pero sinceramente yo no me volví a acordar, como pasa generalmente. Y me acuerdo mucho que un día una asamblea de pastores ya aquí en Medellín, en la Plaza Mayor, se me acercó un joven, y yo tengo ese problema que tengo muy mala retentiva. Se me acercó un joven con un niño. Norbert, yo le bendiga, y todo contento. Y yo dije, ¿y este qué pasó? Dijo, hermano, vea, ¿se acuerda que usted oró por mí? Y me contó. Y mire, hermano, y ese hermano regó el cuento por allá en la costa, que yo tenía el don de orar por las estériles. Y cada que iba a la costa, no faltaba una hermana estéril. Mano, que me contó el pastor fulano que usted ora por no sé qué. Y dije, hermana, pues yo no le aseguro que le funcione igual. A él le funcionó, yo no sé si a usted le funcione. Hermano, y curiosamente en la iglesia por allá, un pastor que visité, oré por una hermana, y a los días pasa lo mismo, hermano, ¿cómo le parece? Y me contó la historia. Entonces yo digo, ¿será que yo tengo el don de hacer que las estériles puedan parir? Así que si aquí hay una hermana estéril o un hermano estéril, ensayemos.
Pero la verdad yo no pienso que tenga un don de sanidad, pero sí he oído de muchos hermanos por los cuales he orado y me han dicho ellos que han sido sanados. ¿Usted a alguien le ha dicho que han sido sanos por su oración? Bueno, no por su oración, porque tiene el don de la sanidad. Puede ser, puede ser. Hermanos, hay hermanos que tienen como ese don para el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántas faltas en la iglesia, hermanos? Hermanos que tengan el don del derramamiento del Espíritu Santo, que oran, imponen las manos y se derrama el Espíritu Santo. Amén. Hermano, eso es lo que enriquece la iglesia, eso es lo que hace la iglesia un nicho espiritual, eso es lo que hace agradable la iglesia, cuando hay manifestación de Dios a través de los dones. Por eso dice, no ignoréis los dones, procurad los dones, porque eso es lo que le da a la iglesia una dinámica natural. Yo pienso que no es lo mismo uno convertirse al evangelio por otras circunstancias a cuando se convierte al evangelio porque le es dado un don o una manifestación del Espíritu Santo. A todos los que nos ha sido dada manifestación del Espíritu Santo, amén, hermanos, ya lo que fue. Atrás jamás, venga lo que venga, pase lo que pase. Pero la experiencia ha sido tan fuerte. Por eso Pablo dijo, estoy seguro que nada, ni nadie, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor a Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso no lo está diciendo un religioso fanático, eso lo está diciendo un hombre que ha madurado muchas cosas en Dios y tiene tal profunda convicción que él dice, nada me va a sacar. Por eso mucha gente no permanece en la iglesia, porque no reciben o no buscan la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Amén. Y quiero decir algo. Dice usted que esto de los dones es algo tan importante, y uno es para que nos animemos a buscar los dones, procuremos los dones. Mire usted que está diciendo 1 Corintios 12, 31, procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones, procuren los dones. Y 1 Corintios 14, 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procurar los dones espirituales. Los creyentes debemos ser anhelantes, anhelar los dones espirituales. Son dones, un regalo. ¿Usted sabe cuánto le aportaría a usted? Yo me acuerdo cuando yo fui sano, que fui al hospital a testificar. Y recuerdo que el médico general, yo les he dicho, me ofreció un trabajo en el hospital. Y me acuerdo que lo que dijo fue, ¿cuánta gente hay aquí enferma que su testimonio les puede inspirar fe? Él creía eso. Hermano, ¿cuánta gente necesitada? ¿Cuánta gente enferma? ¿Cuánta gente pasando por dificultades? Y nosotros tal vez podamos tener el don para llevar el alivio a ese enfermo, a ese desanimado. Hermano, es que la iglesia ha perdido mucho la funcionalidad espiritual. A mí me entristece mucho, créame, porque hace rato estoy en esta congregación, en esta iglesia, ya son 45 años. Y me entristece mucho ver cómo se ha perdido la funcionalidad, la dinámica del Espíritu. Entonces se ha vuelto muy religioso, muy ritual. Y yo no sé, pero Dios sabe lo que tiene que hacer. Yo sé que hay un remanente. Pero las riquezas del Espíritu son las que realmente hacen que la iglesia sea creciente. ¿Cuánto cuesta hoy en día ver una genuina conversión?
Me alegró mucho oír a Wilson. ¿Ah? Andrés, perdón, Andrés. Y me alegra mucho cuando yo veo como conversiones genuinas, porque hoy en día mucha gente se mete en un baño ahí. Bañes en la ducha mejor. Es mejor bañarse en la ducha con jabón y con un chorro en la cabeza. Pero a veces mucha gente se bautiza, pero no tienen frutos dignos de arrepentimiento. Y eso dice la Biblia. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, necesitamos conversiones genuinas, transparentes. Ese es el mensaje más contundente para el mundo de hoy. No es, ¿no? Es decir, reconocer profundamente que Dios es real y que si amamos a Dios, lo primero que tenemos que hacer es guardar los mandamientos. Si me amáis, guardad los mandamientos. Ahora, con esto de los dones, hay dos cosas importantes. Uno, el estímulo a que recibamos los dones. El otro, más preocupante para mí, es con los que hemos recibido dones. Uno, los que no lo han recibido, y otros, los que los hemos recibido. Porque fíjese usted que la iglesia ha venido en decadencia, me parece a mí. Y una de esas decadencias es la falta del ejercicio de los dones. ¿Qué está pasando con los dones en la iglesia? Lo que estaba pasando en la iglesia misma antes de, bueno, en los tiempos ya de Pablo, de las epístolas, ya en ese lapso tan corto de tiempo, ya los dones comenzaban a decaer. Pablo tenía mucha esperanza en un hombre que le veía muchas cualidades, como era Timoteo. ¿Y qué le preocupaba a Pablo de Timoteo? Tal vez muchas cosas, pero es muy reiterativo Pablo hablándole a Timoteo: tenga mucho cuidado con el don. El don. Entonces usted lo escucha diciéndole: no descuides el don. Hoy en día hay demasiados dones descuidados, muchos. Y aviva el don. ¿Han leído ese texto? Aviva el don, porque los dones se pueden descuidar, los dones se pueden apagar, y el no ejercicio de los dones, óigase bien, yo espero que el Espíritu Santo, aleluya, inspire esta palabra y usted la reciba, porque es una advertencia. Yo creo que más que cualquier cosa es una advertencia, porque el descuido de los dones y el apagar los dones está generando en la iglesia apostasía. Apostasía. Le voy a decirle por qué. Bueno, en primer lugar, leemos que Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, verso 4:14. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Primera de Timoteo 4:14, él le dice: no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Pablo está seguro que en Timoteo hay un don, hay una gran riqueza espiritual. No descuides el don que hay en ti. Y en 2 de Timoteo 1:6, 2 de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, avívalo, avívalo. No lo dejes apagar, no lo dejes morir. Amén. Gloria a Dios. No lo descuides, no lo tomes en poco. Hermano, ¿cuántos hermanos aquí eran tremendos evangelistas? ¿Cuántos aquí eran
predicadores? ¿Cuántos aquí eran hombres avivados en el juego del Espíritu? Y mira lo que está quedando hoy en día. Es una tristeza. Es una tristeza espiritual que tengamos creyentes que fueron en un tiempo unas iluminarias. Era una bendición, pero hoy en día están apagados. Y el descuidar los dones, el apagar el fuego del Espíritu, genera apostasía. Y le voy a decir por qué. Y vamos a leer, creo que es San Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7 dice, no, perdón, Mateo, bueno, Mateo 25 habla del que cogió el don, ya sabe, está hablando de los talentos. Mateo 25 a partir del verso 14, cómo Dios ha repartido como Él quiere, y el verso 20 de Mateo 25 dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, y ya saben, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Amén. Ese había ganado otros 5 talentos y cada uno multiplicó su talento. Porque ¿para qué le he dado? Para ejercerlo, para practicarlo, para ponerlo en práctica, para multiplicarlo. Yo creo que esto es tan válido tanto en lo espiritual como en lo material. Amén. Pero fíjense que llegó uno que hizo con el don. Pero llegando también el que había recibido un talento, Señor, te conocía y ya sabe lo que hizo. Entonces dice que tuve miedo, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El problema de ese fue que devolvió el talento sin ningún interés. Y nada puede ser gratuito. Nadie pone unas riquezas a costa de nada. Alguien que pone un dinero en un banco espera recibir alguna utilidad y todos aspiran recibir alguna utilidad, ¿verdad? El Señor ha pues dado una riqueza espiritual y como tal Él espera que nosotros hayamos incrementado esa riqueza espiritual. El problema es decirle, Señor, aquí tienes el don, lo guardé, lo enterré, pero aquí lo tienes. Y Él le dijo, mal siervo, no hiciste nada, te lo di porque confié y porque sabía que tú ibas a hacer un trabajo. Yo no te lo di por simplemente dártelo, Dios sabe por qué hace sus cosas. Pero cuando hay negligencia, la negligencia espiritual es castigada. La negligencia espiritual es castigada, porque ¿cómo así que usted teniendo de parte de Dios un don, un talento, usted simplemente no lo ejercita y descuida, y por esa indiferencia suya pasan muchas cosas? Muchas personas pueden morir, perecen. Amén. Y estoy buscando un texto que se me perdió, pero está en la Biblia de todas maneras. Ayúdenme con ese texto. Todos lo sabemos. El texto dice: de los que llegaron a tener dones,
por ejemplo, de echar fuera demonios, de sanar enfermos. Mire, fueron gente que la iglesia tuvo un ministerio muy importante. Eso está en Mateo. Bueno, aquí está. Mire usted qué dice Mateo 24, Mateo 7, 21. Fíjese bien. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Óigase bien, sino el que hace la voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, el que hace lo que se le manda a hacer. Y agrega, muchos, ojalá que ustedes no estén en esos muchos, ojalá que ninguno de los que hay aquí estemos en esos muchos, porque dice muchos, muchos son muchos, muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes fueron estas personas? No fueron cualquier aparecido. Fueron personas que en su tiempo ejercieron, por ejemplo, fíjese usted, profetizaron, fueron profetas. Eso está dentro del don de profecía, ¿o no? Leíamos ahora que hay don de profecía. Estos tuvieron el don de profecía, profetizaron, echaron fuera demonios. ¿Usted sabe lo que se requiere para echar fuera un demonio? Poder, autoridad. O sea que fueron cristianos llenos de autoridad y de poder. Amén. Dele gloria al nombre de Jesús. En tu nombre hicimos milagros. Esas personas no fueron cualquier persona. Pero ¿cómo así? Apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, lo uno, aquí hay dos cosas que yo diría importantes de considerar. Lo uno, que hay que ser muy cuidadosos, mis hermanos, de los falsos dones. Porque este mundo, esto está lleno de falsos dones. De falsos dones. Y hay gente que se apasiona mucho por lo que ve. Por lo que ve. Y el diablo se disfraza como ángel de luz. Y aún sus ministros también se disfrazan. Ojo a tanto hermano que están fascinados viendo enlace. Y les fascina. Yo no digo que esté mal. Y oyen radio, y oyen mensaje y mensaje por la comezón que hay de oír. La gente le parece que si no oye mensajes todo el día, todo el tiempo, está el mal. Comezón. Y esto no puede ser comezón. Porque hay muchos dones falsos. Por eso un don del Espíritu es el don del discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu, porque hay falsos dones. Mire, a un hombre de Dios, llámese evangelista, pastor, maestro, que son otros dones, ¿no? Hay que mirarle el decir, el hacer y el ser. Teniendo en cuenta que el decir y el hacer es fácil, porque hay poderes diabólicos. Yo no desconozco, y la Biblia lo dice, que hay hombres dotados de un poder que hasta harán descender fuego del cielo, ¿o no? Que sanan enfermos,
Hay gente que es fascinada por esas cosas porque dicen, hasta ponen en duda la fe. Porque dicen, mire, allá cómo se ven milagros. Se levantó no sé quién. Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Pero ojo, mire bien, y es muy complicado. Yo recuerdo del año 80, cuando yo fui por primera vez a Estados Unidos. Era un pelado joven, claro, muy joven. Y Dios me usaba como Dios me usa. Y recuerdo que como allá las iglesias, las congregaciones son autónomas. Y tenían a un pastor anciano, de pastor. Y yo llegué a un pastor joven y prediqué un sermón dinámico, fuerte, joven pues. Y cuando acabé el sermón se me acercó unos ancianos, hermano, queremos que usted sea el pastor nuestro. Porque allá las congregaciones, algunas van sacando el pastor cuando les da la gana. Se va, pastor, ya. Y yo le dije, ¿cómo así que ustedes quieren que yo sea pastor? ¿Ustedes saben quién soy yo? No, hermano. Dije, hermano, pero ustedes tienen aquí un anciano pastor que saben quién es. ¿Saben quién es? ¿Y cómo lo van a cambiar por un joven que acaba de llegar, que ustedes no saben quién soy yo? Yo predico un sermón, pues no saben quién soy yo. ¿De dónde viene ese señor? ¿Quién es? Hay gente que no le importa eso, sino el encantamiento de la palabra. ¡Uy, qué sermón! ¡Qué mensaje! Entonces, mis hermanos, pongámosle cuidado a esto, porque hay falsos dones. Hay falsos dones y la gente, por andar tras la comezón de oír, fácilmente son engañados. Fácilmente son engañados. Y entonces decía yo que hay que cuidar el decir, ¿qué dice? ¿Qué hace? Pero más que qué dice y qué hace es quién es. Porque, hermano, lo que importa aquí no es qué dice y qué hace, sino el ser. El ser. Usted lo nota que hay hermanos que son tan sencillos, tan humildes, que ni siquiera sabemos a veces expresarnos, pero son personas que reflejan una gran credibilidad. Y si yo a ese hombre le creo eso, porque yo sé quién es. Hay que examinarlo todo. No se dejen cantar por mensajes bonitos, por predicadores elocuentes. Deje esa comezón de oír, digiera lo que comió. Dele gloria a Jesús. Si usted digiriera normalmente lo que comió, no estaría pensando comer más. En su momento comería más. Pero yo no sé por qué hay hermanos que es que todo el día oyendo mensajes. Eso suena como bonito, ay, tan espiritual. Ojalá que sí, yo no sé. Pero yo con una comidita bien comida y bien digerida, tengo para rato. Tengo para rato. Pero acaba el culto aquí y se van para allá. Acaba allá y van para allá. Y se dan las vueltas todas las iglesias oyendo sermones, oyendo sermones. Comezón de oír. Y los maestros amontonados. Pero también esto tiene que ver no solamente con los dones. Bueno, revisemos un poquito eso de los dones falsos, porque hay gente que puede hacer alarde de dones. Y fíjese lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. Revisemos eso. Estos son tiempos de discernir las cosas del Espíritu. Hay un texto que dice que aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Lo han leído? Bueno, si ya lo leyeron está bien. Aquí está, segunda de Timoteo capítulo 11. Habla de dones falsos, que hay que discernirlos. Segunda de Corintios 11,
13. Segunda de Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amén. Y no os maravilléis, oiga bien, no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿A quién le dijo él? Apartaos de mí, no os conozco? Aunque tuvieron dones, señales. Así que esto no es por lo que vemos, ni por lo que oímos. Amén. Hay que discernir los espíritus si realmente son de Dios. Y en la carta a los tesalonicenses también se hace referencia a lo mismo. Y dice Tesalonicenses 5:20: examínalo todo. ¿Usted examina lo que oye? ¿O usted simplemente dice qué lindo ese sermón? ¿Usted lo examina? ¿Discierne usted la doctrina? ¿Entiende realmente la voz del Espíritu? No coma cualquier cosa. No coma cuentos, dicen por ahí, coma carne. Aliméntese de la fuente, no del estanque, porque la fuente está viva y esa fuente es Cristo. Aleluya, aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? ¿Correrán qué? Ríos de agua viva. Entonces hay tantos dones falsos, pero terminamos diciendo también el descuido de los dones. También se da casos de muchos hermanos que incurrirán en apostasía. Qué tristeza, porque unos es que se disfrazan para hacerse pasar por lo que no son, por parecerse, y otros es que sí son, pero ya no son, porque por alguna razón y descuidaron el don, se les acabó el don y se vuelven apóstatas. ¿De dónde salen los apóstatas? Los apóstatas salen de las iglesias. La apostasía no se da en el mundo. La apostasía se da de los creyentes que creyeron, que fueron fieles, que fueron piadosos, que fueron fervorosos, pero acabaron, se enfriaron, abandonaron sus dones y acaban diciendo: ¿y será que hay Dios? ¿Sí será verdad que hay Dios? Yo a veces no estoy muy seguro. Hermano, eso puede pasar. Eso puede pasar. Y estos tiempos son tiempos de apostasía, porque uno ve mucha gente que uno la conoció, inclusive en la misma iglesia. En la misma iglesia hay hombres, líderes, pastores, que yo los miro con lupa. No que yo sea alguien para juzgar, para criticar, pero uno sí debe conocer. No se fíen del decir y el hacer, sino el ser. Valoren los hombres de Dios, respétenlos, oren por ellos. Amén. Porque los hay, que no están, hermanos, por intereses. Hoy en día es muy complicado realmente esto. Aún la misma iglesia. Y yo no digo que es que los tiempos han cambiado, pero le queda a uno dudas. Cuando nosotros salimos al ministerio,
40, 50 años atrás, no había nada. Nada es nada. A uno lo llevaban a un pueblo y le decían, si a usted Dios lo llamó, pues Dios responde, porque su patrón es Dios. Eso lo dijo la corte. El patrón de los pastores es Dios, porque uno trabaja con Dios, ¿verdad? Y entonces uno comenzaba a evangelizar y a orar y a sentir esa pasión por ganar las almas. Uno no pensaba en nada, porque no había nada que desear. No se había carro, no estaba el pastor que tiene el carro bonito y yo no lo tengo. No había nadie a que desearle nada. Todos estábamos, al menos yo es lo que yo pensaba, en el mismo nivel, ¿verdad? Pero claro, las cosas han cambiado y las mismas leyes nos han hecho cambiar. Las mismas leyes nos han hecho cambiar. Hoy, gracias a Dios, porque la iglesia pentecostal no puede tener ningún obrero pastor o pastor obrero que no tenga como mínimo el mínimo. Entonces, eso es la bendición, que pueda haber un mínimo para un pastor que está comenzando el ministerio, ¿verdad? En muchos casos es más que el mínimo, porque tiene su vivienda a veces, no paga servicio, no paga arriendo y tiene un mínimo. Y es justo porque hay gente por allá que está comenzando y bueno, y muchos hermanos que tienen llamamiento que dejan, digamos, muchas posiciones académicas. Hay hermanos que han sido médicos, ingenieros, pilotos, y dejan sus profesiones donde ganan mucho más. Ojo a eso, porque no les interesa el dinero, les interesa el llamamiento que tienen y se despojan de eso. Bueno, pero ojalá que los jóvenes de hoy en día, candidatos al ministerio, entiendan y no vean en el ministerio una oportunidad tal vez de vida. No, porque bueno, me van a dar el mínimo, no pago arriendo, no pago servicios, entonces me voy de pastor. No, eso no debe ser así, porque el día y que esto se convierta simplemente en como una empresa que vincula obreros a que hagan un trabajo sin un llamamiento de Dios, apague y vámonos, porque esto se vuelve puro secularismo. ¿Dónde está el llamamiento? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el precio que hay que pagar? ¿Dónde está el precio, el sacrificio? Porque eso es lo que lo lleva a uno a darle la gloria y la honra a Dios. A decir, yo no dependo de hombres ni de ofrenda, yo dependo de Dios, y lo que Dios me dé, eso es. Pero hoy en día esto ya es una iglesia macro, y es difícil, porque hay intereses. Pero yo quiero decir esto, ¿por qué? Porque aún nosotros mismos tenemos que ser advertidos de los peligros que se ciernen sobre nosotros. Y que la iglesia de Dios no es una empresa. Claro que no lo es. Es un cuerpo vivo. Es un cuerpo que tiene una vida, y lo que está vivo se transforma y crece. No tanto numéricamente. Uno a veces, y los pastores jóvenes y todos en su momento nos preocupamos es, la pregunta de los pastores es, ¿cuántos hubieron hoy en la escuela dominical? Entonces dice 300. Oh, porque nos gusta, y gloria a Dios, porque no lo podemos ver tampoco como que no,
Pero no importa, no es así, no vengan 300, que vengan 4, que vengan 5, pero que sean verdaderos hombres transformados y regenerados por el poder del Espíritu Santo. Ahí está Dios con ellos, y esa es la iglesia verdadera. Pero esto ha cambiado mucho, porque hoy nos interesan las multitudes y hay muchos intereses. Pero hermanos de mi alma, vosotros que sois espirituales, dijo Pablo, amén, vosotros que sois espirituales, mantened esa revelación y esa visión. Examínalo todo, amén. El decir, el hacer y el ser. Y apoyemos los hombres de Dios. Valoremos los hombres de Dios. Amén. Porque sí hay un remanente. Sí hay un remanente. La iglesia no la deben mover sino los dones del Espíritu Santo. Amén. Hay gente especializada en el crecimiento y muchas iglesias se han vuelto como los multiniveles. Los multiniveles. Porque están buscando adeptos, buscando prosélitos. ¿Cómo hacerlo prosélito? Y pobres aquellos que se hacen prosélitos o que hacen solamente proselitismo religioso. Esto no es proselitismo. Esto es revelación, esto es unción, esto es manifestación de Dios en el Espíritu. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es candidato realmente a ser un miembro, no de una congregación, no de una religión, sino miembro del cuerpo de Cristo, donde está la sustancia, donde está la esencia, donde está la santidad, donde está el verdadero amor, donde está el verdadero sacrificio, donde vive la realidad del Evangelio. Dele gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos el próximo domingo, vamos a ir viendo algunos dones en particular, profundizando más el don de sabiduría. Amén. ¿Qué quiere decir esos 9 dones? ¿Y qué tanto estamos deseando los dones espirituales? Estemos de pie, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor.